Hola comunidad, hoy les traigo 3 relatos aterradores que giran en torno a objetos aparentemente inofensivos, comprados de segunda mano. A veces, las cosas que adquirimos cargan con mucho más que recuerdos de sus antiguos dueños. Contienen secretos oscuros, energía atrapada y un vínculo con historias que jamás deberían haber sido desenterradas. Empecemos. La máquina de escribir. En una pequeña ciudad perdida, en algún rincón olvidado de México, me encontraba yo, un hombre que había renunciado a su sueño de ser escritor. Mi nombre es Ricardo y te comparto esa historia antes de que termine de perder la poca cordura que me queda. Aún recuerdo los días en los que los profesores de la universidad hablaban maravillas de mi prosa. Incluso algunos críticos me habían llamado un talento emergente, pero el tiempo cruel e implacable se llevó mi creatividad, dejándome vacío, seco. Ahora paso mis días mirando el cursor parpadeante en la pantalla de mi computadora, sintiendo cómo el vacío en mi mente crece como una sombra imposible de contener. Los días pasan, cada uno igual al anterior, una rutina aplastante que me asfixia. Camino por las mismas calles, tomo el mismo café en el mismo bar y regreso a mi apartamento donde el eco de mi fracaso resuena en las paredes. Y a pesar de todo, no puedo dejar de intentarlo. Cada día me siento frente a la computadora, convencido de que tal vez, solo tal vez, una chispa de inspiración me alcanzará. Pero nunca llega. Las palabras ya no fluyen. La desesperación me envuelve como una manta pesada, hasta el punto en que escribir se ha convertido en todo un tormento. Cada día el resultado es el mismo. Paso horas frente a la pantalla. Escribo una frase, la borro. Escribo otra y la desecho con un suspiro. Las ideas se escapan de mis manos como arena, y las novelas que alguna vez planeé se desvanecen como sueños difusos. Había intentado de todo: cambiar de género, inspirarme en otros autores, leer libros sobre creatividad, pero nada funcionaba. La ciudad, con sus cielos grises y calles llenas de ruido, parecían absorber cualquier posibilidad de creación. Pero un día la rutina se rompió. Salí a caminar sin rumbo, como tantas otras veces. El viento soplaba con fuerza esa tarde, y las hojas secas danzaban a mis pies. Algo, no sé qué, me llevó a una pequeña tienda de antigüedades que nunca había notado antes. El escaparate estaba sucio, cubierto de polvo y telarañas, pero algo en su interior me llamó. Al entrar, el aire olía a humedad y a cosas viejas, como si el tiempo mismo se hubiera estancado allí. Estantes repletos de objetos olvidados se alineaban a ambos lados y el suelo crujía bajo mis pies. Caminé entre los pasillos estrechos sin saber qué buscaba, y entonces la vi, allí en un rincón oscuro y polvoriento, cubierto de telarañas. Estaba una vieja máquina de escribir. Era grande y pesada, de hierro e ennegrecido por el tiempo, con teclas gastadas que parecían haber sido golpeadas miles de veces. Había algo raro, algo inquietante en su aspecto, algo que no podía explicar. Las letras en las teclas parecían deformadas, como si hubieran cambiado por los años. Y sin embargo, sentía una atracción inexplicable hacia ella. Me incliné y toqué las teclas. El sonido seco y metálico resonó en el aire, enviando un escalofrío por mi espalda. Sin pensarlo mucho, pregunté al dueño de la tienda cuánto costaba. El hombre, un anciano encorvado que apenas levantó la vista de su periódico, murmuró una cifra absurdamente baja. Era como si quisiera deshacerse de ella.
tan rápido como fuera posible. No cuestioné mi suerte, pagué y salí de la tienda con la máquina en mis manos. El peso del artefacto era casi insoportable, pero una extraña sensación de emoción me invadía por completo. Sentía que, de alguna manera, esta máquina antigua y misteriosa me salvaría de mi desesperación. Al llegar a mi pequeño departamento, coloqué la máquina sobre el escritorio y limpié el polvo con cuidado. No sabía por qué, pero había algo solemne en aquel acto, como si me estuviera preparando para una especie de ritual. Esa noche todo cambió. Me senté frente a la máquina con una hoja en blanco cargada en el rodillo y dejé que mis dedos rozaran las teclas. Al principio no ocurrió nada. El sonido del viento afuera llenaba el espacio vacío de mi habitación y por un momento pensé que todo era ridículo. Pero entonces, sin previo aviso, mis dedos comenzaron a moverse solos. No fue una decisión consciente, fue como si una fuerza invisible se apoderara de mis manos. Las teclas repiqueteaban a una velocidad frenética y las palabras comenzaron a aparecer en la página con una fluidez que nunca había experimentado antes. Las frases se encadenaban una tras otras, perfectas y precisas, como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser escritas. Apenas podía seguir el ritmo, las ideas fluían en mi mente como una cascada incontrolable. Los personajes cobraban vida, los diálogos se desarrollaban de forma natural y la trama se tejía ante mis ojos como si fuera una obra de un genio oculto dentro de mí. Era mágico, hipnótico, el sonido de las teclas era lo único que rompía el silencio de la habitación y cuando finalmente levanté la vista, el amanecer se filtraba por la ventana. Miré el fajo de hojas que había escrito. Estaban llenas de palabras. Habían creado algo increíble, algo que nunca antes había sido capaz de hacer. No podía creer lo que había logrado en una sola noche. Ese mismo día, con el corazón palpitante de emoción, me dirigí a la editorial. Con las páginas bajo el brazo, esta vez estaba seguro de que mi obra sería aceptada, que por fin había creado algo digno de ser leído. El editor, un hombre de cejas pobladas y una expresión siempre escéptica, comenzó a revisar las hojas. Al principio, su expresión fue de curiosidad, pero pronto cambió al desconcierto. ¿Es alguna clase de broma?, preguntó, tirando las hojas sobre el escritorio. Miré las páginas incrédulo, estaba completamente en blanco. El horror me embargó. ¿Cómo era posible? Había pasado toda la noche escribiendo. Había visto las palabras llenando las hojas una por una. Sin embargo, allí estaban, vacías, como si nunca hubieran sido tocadas. Confundido y humillado, regresé a casa. Revisé la máquina, busqué algún desperfecto, pero no encontré nada fuera de lo común. Aquella misma noche, a pesar de la frustración, me senté nuevamente frente a la máquina, decidido a intentarlo de nuevo, y como antes, las palabras fluyeron, llenando las páginas con una historia maravillosa. Esta vez, me aseguré de revisar cada hoja antes de irme a dormir. Todas estaban llenas, todo parecía perfecto, pero al despertar, las hojas estaban de nuevo en blanco. La obsesión con la máquina creció como una sombra que se expandía sobre mi vida. El hecho de que mis historias desaparecieran al amanecer empezó a consumir mi cordura, volviendo mi mundo un lugar oscuro y extraño. Poco a poco dejé de salir a la calle, dejé de caminar por la ciudad, de ir a mi café favorito. Las visitas a la editorial se convirtieron en motivo de burla y humillación. El editor me miraba con desdén, como si yo fuera un loco, y mis viejos amigos comenzaron a alejarse. Parecía que mi único consuelo estaba en aquellas noches solitarias frente a la máquina. Con el paso del tiempo, las líneas entre la realidad y la ficción comenzaron a desdibujarse. Las historias que escribía se volvieron más extrañas, más oscuras. Era como si la máquina susurrara en mi mente,
guiando mis manos hacia ideas macabras y desquiciadas. Los personajes se volvieron monstruosos y los escenarios laberintos sin salidas. Mi mundo onírico se fusionaba con la vigilia, hasta el punto que ya no podía diferenciar entre lo que escribía y lo que vivía. Las noches eran largas y llenas de pánico. Dormía poco y las pocas veces que lograba cerrar los ojos, los sueños me atormentaban. La máquina aparecía en ellos, siempre imponente, siempre esperando. Las teclas parecían reírse de mí y yo no podía detener mis manos. Me golpeaban una y otra vez en un frenesí sin sentido. Mi salud mental se fue deteriorando hasta que un día desperté, rodeado de páginas en blanco, con manchas de tinta en mis dedos y un nudo de angustia en el pecho. Finalmente mis vecinos comenzaron a escucharme. Gritos, golpes, el sonido incansable de la máquina a escribir a todas horas. Se quejaron, llamaron a la policía y luego una ambulancia llegó a mi puerta. Me encontraron escribiendo, mis ojos desorbitados y las manos moviéndose por las teclas, aunque el rodillo ya no tuviera papel. Mis labios se movían sin producir sonido alguno, repitiendo las palabras que desaparecían antes de ser terminadas. La realidad se tornó borrosa cuando los paramédicos me sujetaron. Intenté gritar, intenté explicarles que no podía dejar de escribir, que la máquina me necesitaba, pero ellos no escucharon. Me llevaron a rastras y mientras lo hacían, vi cómo la máquina permanecía allí, en el escritorio, en silencio. Parecía observarme, burlona, sabiendo que había ganado. Ahora estoy en este lugar, un cuarto blanco con paredes alcolchadas, donde me mantienen bajo sedantes. Dicen que todo fue producto de mi mente y la máquina no tiene poder alguno. Pero yo sé la verdad. Cada noche en mis sueños la veo. Sigo sintiendo el peso de las teclas bajo mis dedos. Sigo escuchando el sonido seco y metálico resonando en la oscuridad de mi mente. La máquina me espera y yo no puedo escapar. Estoy condenado no por las paredes de este manicomio, sino por el eco de aquellas historias que nadie leerá, atrapadas para siempre entre la tinta invisible y mi mente rota. Y así, con cada día que pasa, me hundo más en la locura, sabiendo que mi único destino es seguir escribiendo, aunque ya no tenga papel, aunque ya no tenga esperanza. La máquina siempre gana. La caja de música. La caja de música llegó a nuestras vidas como un capricho inofensivo. Mi madre la había encontrado en una tienda de antigüedades durante un viaje de fin de semana. Era una pieza hermosa, tallada de madera oscura, con pequeños detalles dorados que le daban un aire misterioso y antiguo. Al abrirla, la melodía que tocaba era delicada, casi nostálgica, y llenaba el aire con una sensación extraña que ninguno de nosotros pudo describir. Al principio, la colocamos en la sala de estar, pensando que sería un bonito adorno para mostrar a los invitados. Pero no pasaron muchos días antes de que la caja de música comenzara a comportarse de una manera extraña. La primera vez que sonó sola fue una noche en la que todos ya nos habíamos retirado a dormir. Escuché la melodía desde mi habitación y en la oscuridad esa música suave y aguda tenía algo perturbador. Bajé para ver si alguien lo había abierto, pero encontré la sala vacía, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. La caja estaba cerrada, pero la música seguía sonando. Pensé que era un mecanismo defectuoso y regresé a la cama, intentando calmar mi corazón acelerado. Pero las noches siguientes fueron peores. La caja de música comenzó a sonar a la misma hora cada noche, siempre alrededor de las 3 de la mañana.
La melodía, que al principio había sido dulce, empezó a sonar distorsionada, como si las notas arrastraran o se quebraran en el aire, llenando la casa con una atmósfera pesada. Sentía que, cada vez que sonaba, algo se movía por los pasillos, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Mis padres intentaron ignorarlo, diciendo que seguramente la caja era vieja y los mecanismos internos estaban fallando, pero yo sabía que había algo más. Una noche, mientras la música resonaba por la casa, escuché otro sonido, un leve sollozo que parecía acompañar la melodía. Me quedé totalmente paralizado en mi cama, sin atrever a moverme. El llanto era suave, casi suplicante, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Al día siguiente decidí investigar la caja de música más a fondo. Noté que en la parte inferior había unas letras talladas, casi borradas por el paso del tiempo. Con algo de esfuerzo, logré descifrar el nombre: Isabel. Algo dentro de mí se estremeció al leerlo, como si ese nombre llevara consigo una historia de dolor. Empecé a buscar en internet sobre la procedencia de la caja y después de mucho investigar, encontré una vieja noticia. Una niña llamada Isabel había desaparecido misteriosamente hace más de 50 años. Según los rumores, había sido vista por última vez en una vieja mansión que luego fue abandonada. La caja de música fue encontrada allí, en esa casa, por uno de los primeros compradores tras el abandono. Y desde entonces había cambiado de mano muchas veces, siempre acompañada de sucesos extraños, como si una parte de Isabel aún estuviera atrapada a ella. Esa noche, cuando la caja comenzó a sonar de nuevo, no me quedé en mi habitación. Bajé lentamente las escaleras, con cada peldaño crujiendo bajo mi peso. La música sonaba más alta, más clara, y mientras más me acercaba, escuché el sollozo otra vez. Ahora el sonido era más fuerte, más desesperado. Me acerqué a la caja y la abrí con manos temblorosas. La melodía se detuvo de golpe, dejando un silencio que parecía absorber todo el aire de la sala. Fue entonces cuando la vi, una figura pequeña, translúcida, parada junto a la ventana. Sus ojos eran dos orificios oscuros llenos de tristeza, y su boca se movía en un susurro que no podía descifrar. Era Isabela, y entendí que no quería asustarnos, solo quería ser escuchada. Quería que alguien supiera lo que había sucedido, pero el miedo me paralizó y no pude moverme ni hablar. Solo observé cómo su figura se desvanecía lentamente, mientras la caja de música comenzaba a sonar otra vez, por sí sola. Desde esa noche la atmósfera en la casa cambió. Mis padres también comenzaron a escuchar los sollozos y la música se volvía cada vez más insistente, como si Isabel estuviera perdiendo la paciencia. La sensación de algo moviéndose en los pasillos se hizo más grande. A veces creíamos ver por el rabillo del ojo una sombra pequeña deslizándose. No podíamos deshacernos de la caja. Cada vez que intentábamos llevarla fuera de la casa, algo ocurría. Puertas se cerraban de golpe, luces que parpadeaban, o la melodía que comenzaba a sonar aún más fuerte, como una advertencia. Finalmente comprendimos que la única forma de acabar con aquello era enfrentar lo que Isabel quería mostrar. Una noche, cuando la caja comenzó a sonar, decidí seguir la melodía hasta el lugar donde se sentía más intensa. Me llevó hasta un rincón oscuro del ático, donde la caja parecía vibrar con desesperación. Abrí la caja y al hacerlo, la música se detuvo de golpe. Entonces tuve una visión, una imagen de Isabel en la vieja mansión, llorando y golpeando una puerta cerrada. Entendí que la caja no era solo un adorno, era un testigo de su sufrimiento, un llamado desesperado para ser encontrada y recordada. Con manos temblorosas abrí la caja y encontré un pequeño compartimiento oculto que nunca habíamos notado antes.
Dentro había un mechón de cabello y un diminuto pedazo de papel con letras casi legibles. No me olviden. Fue ese momento cuando la música se detuvo y el silencio llenó el lugar. Sentí una oleada de tristeza que casi me derribó y supe que Isabel había estado esperando todo este tiempo, queriendo que alguien la recordara y supiera su historia. Desde esa noche, la caja de música nunca volvió a sonar. La atmósfera de la casa se alivió y las sombras dejaron de rondar los pasillos. Sabíamos que Isabel finalmente había encontrado la paz, pero la caja seguía allí, en la sala, como un recordatorio de la tragedia que había ocurrido. A veces, cuando la miramos, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, como si una parte de Isabel aún estuviera presente, observándonos, agradecida por haber escuchado su historia. El anillo de Elena. Nunca he sido de las que creen en supersticiones. Los gatos negros cruzando la calle, espejos rotos, escaleras abiertas. Todo eso siempre me pareció una colección de cuentos para niños. Y por supuesto, cuando compré aquel anillo en una subasta local, no pensé ni por un segundo en maldiciones, espíritus o energías atrapadas. Solo lo vi como lo que era, una hermosísima pieza antigua, con una piedra azul que recordaba el océano al amanecer y un grabado extraño en su interior que no lograba comprender. Quizá fue la combinación de su rareza y el precio asequible lo que más me convenció de que debía tenerlo. Un toque de elegancia para el día a día, pensé, y eso fue todo. Salí de la subasta con el anillo en el dedo, orgullosa de mi adquisición, sin saber que lo que llevaba conmigo no era simplemente un adorno, sino una ventana al pasado y a algo más oscuro. Mi vida diaria no tenía nada de extraordinario. Trabajo de oficina, amigos los fines de semana y libros para las noches solitarias. Mi rutina era cómoda, predecible, y aunque a veces sentía el peso de la monotonía, me reconfortaba saber que controlaba mi mundo. El anillo, entonces, era un accesorio más, uno que me hacía sentir sofisticada y algo misteriosa. Me lo ponía cada mañana, sin excepción, y lo admiraba cada vez que mi mano se movía para teclear o alzaba una taza de café. Los primeros días con él fueron perfectamente normales. Sin embargo, la primera vez que tuve una visión, todo cambió. Sucedió una noche, después de un largo día de trabajo. Estaba sola en casa, descansando en el sofá. El cansancio me invadía, así que cerré los ojos solo por un segundo, permitiendo que el silencio de la casa me envolviera. Y entonces, sin advertencia, lo vi. Una mujer en un callejón oscuro. Su rostro estaba deformado por el miedo, sus ojos desorbitados, y podía oír cómo su respiración se volvía cada vez más rápida y entrecortada. El viento frío de la noche rasgaba su piel y una sombra gigantesca se cernía sobre ella. Luego, un destello, una hoja en la oscuridad. Me desperté de golpe con un grito ahogado y mi corazón palpitando con tal fuerza que casi pensé que me desmayaría. El sudor frío corría por mi espalda y me tomó varios minutos darme cuenta de que seguía en mi sala, segura, al menos por el momento. El anillo estaba en mi dedo, tan firme como siempre. Me convencí de que solo había sido un sueño, un fragmento de alguna película olvidada que mi mente había reciclado. Pero cuando las visiones continuaron, me di cuenta de que aquello no era un simple sueño. Las imágenes regresaban cada vez que llevaba el anillo. Y lo peor de todo, cada una era más clara y más vívida que la anterior. El nombre de la mujer se coló en una de esas visiones, Elena.
La vi riendo con sus amigos, feliz, despreocupada, en una fiesta. Después la vi escribiendo en su diario, perdida en sus pensamientos, pero todo siempre desembocaba en lo mismo, su carrera frenética hacia el callejón, donde la sombra la guardaba, donde la hoja centellaba en la oscuridad. Cada visión me afectaba más profundamente. Cuando cerraba los ojos, sentía el viento en mi piel, el mismo que azotaba a Elena. Sentía un miedo como propio. Y luego estaba él, el asesino. Un hombre sin rostro, siempre oculto en las sombras, siempre vigilando. Intentaba gritar, pero no podía hacer nada. Atrapada en una pesadilla ajena, obligada a revivir sus últimos momentos. La curiosidad, sin embargo, comenzó a carcomerme. ¿Quién era Elena? ¿Por qué estaba viendo sus últimos momentos? Lo que al principio intenté ignorar se convirtió en una completa obsesión. Revisé las hemerotecas locales, buscando pistas sobre un asesinato en las circunstancias que había visto en las visiones. Finalmente la encontré. Elena García, 27 años, asesinada en un callejón hace 5 años. El caso seguía sin resolverse, pero los detalles coincidían perfectamente con lo que había visto. La sangre se me congeló. El anillo había sido suyo. Lo supe sin necesidad de poner pruebas físicas o documentos. Simplemente lo sentí. A partir de ese momento, las visiones ya no solo se daban en mis sueños, sentía la presencia de algo más. Las sombras parecían deslizarse por el rabillo de mis ojos, sobre todo cuando llevaba el anillo. Era como si el asesino estuviera más cerca, no solo de Elena, sino de mí. Decidí que tenía que actuar, pero ¿qué podía hacer? Si iba a la policía y contaba sobre las visiones, sobre un anillo maldito, me tomarían de loca. Nadie creería mi historia. Me encontraba sola, atrapada en el miedo y la urgencia de ayudar a Elena. Comencé a usar el anillo de manera deliberada, intentando forzar más visiones. Sabía que cuanto más usara el anillo, más me exponía al asesino. Sabía que cada día con él era un paso más cerca de la oscuridad. Cada visión me mostraba más detalles. Vi finalmente el rostro del asesino. Reconocí sus gestos, su forma de caminar. Finalmente, en una de las visiones más brutales, vi su nombre, Luis. Un hombre que había sido cercano a Elena, alguien que todos creían inofensivo. Sabía dónde vivía, pero el corazón en la garganta y el anillo pulsando en mi mano como un latido oscuro me dirigió a la tumba de Elena. Allí, bajo el frío viento de la noche, coloqué el anillo sobre la tierra. «Lo siento», susurré, y por primera vez desde que comenzaron las visiones, sentí una extraña paz. El rostro de Elena apareció ante mí una última vez, y ya no había miedo en sus ojos, solo paz. Pero las sombras no desaparecieron del todo. Los días siguientes me vi libre de las visiones, pero la sensación de ser vigilada nunca se fue de todo. Poco después vi la noticia en el periódico. Luis, el hombre que había sido identificado como el asesino, había muerto en un accidente. Había saltado bajo las ruedas de un camión en movimiento. Las autoridades lo clasificaron como un suicidio, pero yo sabía que realmente había pasado. No fue un accidente, fue Elena. Ella lo empujó. Su espíritu había alcanzado la justicia que en tanto deseaba. Mi vida sigue su normalidad, pero a veces siento la presencia de Elena, como si el vínculo nunca se hubiera roto, como si aún llevara el anillo cargado con toda su energía.